Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 4 del ciclo ordinario virtual 2019-1 tenemos un tema bastante importante, entiéndase importante como un tema que es bastante recurrente en los exámenes de admisión. Sería bastante complicado que ustedes conozcan filosofía y no tengan noticias de las reflexiones de Platón y Aristóteles. Por eso hemos decidido poner las reflexiones de estos filósofos en una sola clase, a pesar que son solamente dos pensadores. Muy bien, este periodo se llama el periodo de los grandes sistemas. ¿Por qué, profesor, tiene ese nombre? Vayamos a la definición de un sistema. Un sistema es un conjunto de ideas que están ordenados, ¿no? Y hacen un conjunto y sobre todo persiguen un fin. Cuando uno lee las obras de Platón o Aristóteles, se da cuenta que ellos reflexionan sobre varios temas: el ser, el conocimiento, la ética, la política, pero lo interesante es que ellos tratan de darle a sus ideas una suerte de orden, hacen un conjunto en sus obras. Eso lo vamos a ver el día de hoy con la famosa alegoría de la caverna, donde Platón no solamente nos habla de que existen dos mundos, o sea, ontología, sino también de los dos tipos de conocimiento y qué debe hacer el filósofo para con su comunidad. Muy bien, este periodo, como les he dicho, tiene a dos grandes pensadores, Platón y Aristóteles. Empecemos por Platón, puesto que fue el maestro de Aristóteles. Y para entender la crítica de Aristóteles a Platón, primero debemos comprender qué es lo que plantea Platón. Platón, como ya se dijo, fue maestro de Aristóteles, discípulo de Sócrates. Su verdadero nombre no era Platón, sino Aristócles. Platón parece que hace referencia en griego a platos, amplitud. Entonces, aparentemente, Platón tenía esta parte del rostro amplia, entonces le decían el filósofo de la amplitud. Otros dicen que en realidad tenía amplia las espaldas, ¿no? El detalle es que es un nombre de pila, Platón, porque su verdadero nombre es Aristócles. Aparentemente las personas querían referirse a él como el filósofo de las amplias espaldas. Otro dato que deben saber y conocer de Platón es que pertenecía a una familia aristocrática. Esto es bastante importante porque Platón no cree en la democracia. Creía, como vamos a ver más adelante, en el gobierno de los mejores, aunque interprete estos mejores como no los que tienen más dinero, sino como los más capaces intelectualmente hablando, ¿no? Muy bien, y el tercer dato que les quería decir de Platón es que es discípulo de Sócrates. Es más, Platón cuenta en su famosa Carta Séptima que él quería dedicarse a la literatura, a escribir poemas, a escribir tragedias, pero conoce a Sócrates, lo conmueve tanto la imagen del maestro, lo ve además morir, ser tan imperturbable frente a la muerte, y decide dedicarse a lo que el maestro hacía, o sea, a la filosofía. Hay algo bastante interesante de la filosofía de Platón, que, recordemos, Sócrates no escribía deliberadamente. El argumento, como lo vimos la semana pasada, es que Sócrates creía que la filosofía era el diálogo. O sea, yo tengo una posición, ustedes tienen otra. Conversamos y en este diálogo llegamos a la verdad. Sin embargo, Sócrates no escribió nada porque el diálogo era conversar. Lo interesante de Platón es que, siguiendo esta enseñanza de su maestro, que la filosofía es diálogo, sí escribe libros. El detalle es que escribe libros a favor o en torno a los diálogos. Por ejemplo, en El banquete tenemos el tema del amor y hay varios interlocutores. Un poeta como Aristófanes, una mujer como Diotima, Platón, que expresa su amor, digamos, o su visión del amor sobre todo homosexual, un heterosexual. O sea, hay varias voces sobre un mismo tema. Entonces me parece bastante interesante que Platón haya seguido a Sócrates en el sentido de que la filosofía es diálogo, pero no lo siguió en torno a no escribir. Ahora, como bien señalan en los primeros párrafos de su separata, ustedes tienen que recordar ciertos diálogos. Por ejemplo, el objeto, la discusión o lo que se debate en la República es la justicia. Lo que se debate en el Fedón es la inmortalidad del alma. Lo que se debate en el Tetetos es el conocimiento. Y lo que se, digamos, da a conocer en la apología de Sócrates es la defensa de Sócrates frente a las personas que lo acusaron. Recuerden que lo acusaron de dos cosas: corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. O sea, Platón tiene
para un tema determinado un diálogo. Profesor, me interesa conocer la concepción platónica del amor. Lean el banquete. ¿Qué es la virtud? Lean el Menón. ¿Qué es la piedad? Lean el Eutifrón. ¿La virtud se puede enseñar o no? Eso lo discute Platón en el Protágoras, ¿no? Entonces, como señala su separata, uno de los diálogos fundamentales, el más importante, diría yo, de Platón, es la República. En el famoso comienzo del libro 7, Platón narra una alegoría que ha hecho eco hasta nuestros días, la famosa alegoría de la caverna. Creo que la mayoría de ustedes conoce esta alegoría, pero lo que me interesa ahora es que se sitúen, porque lo que vamos a hacer en esta clase es discutir las ideas que propone Platón en la famosa alegoría de la caverna. Platón cuenta en la alegoría de la caverna, jóvenes, que imaginémonos que hay unas personas encerradas en una caverna. Estas personas tienen fundamentalmente 4 cadenas, o 5 incluso. 2 en las manos, 2 en los pies y una cadena fundamental que va acá en el cuello, de modo tal que ellas están mirando el fondo de una caverna. No pueden voltear. Al inicio de la caverna hay una sombra. Detrás está la verdadera realidad. Entonces, de pronto pasa un animal en la verdadera realidad y como hay un fuego detrás de mí, proyecta al final de esta caverna que va a ser esta cámara y, digamos, proyecta su sombra. Entonces yo estoy encadenado toda mi vida a ver la sombra del caballo, a ver la sombra de un ave, a ver solamente sombras. Y Platón dice que estas personas que están en la caverna van a cometer un error garrafal, porque van a confundir las sombras con la verdadera realidad. Y como toda mi vida yo he visto una sombra de caballo, cuando vea pasar una sombra voy a decir, ahí está un caballo. Cuando vea pasar la sombra de un ave voy a decir, ahí está el ave. Platón dice, imaginemos que liberamos a uno de ellos. Supongamos que a mí me liberen de la caverna. Como toda mi vida he estado condicionado a mirar el fondo de esta caverna, lo que voy a hacer por curiosidad natural es girar y voy a ver el fuego y me va a dañar la vista porque estoy acostumbrado a las penumbras. De pronto voy a salir, eso va a ser muy doloroso porque la luz del sol va a dañar mi vista, me voy a acostumbrar a la luz del sol y algún día voy a salir a la realidad exterior y voy a ver un caballo. Y esto me va a producir una crisis existencial. ¿Por qué? Porque toda mi vida yo creí que el caballo era la sombra de caballo y ahora veo un caballo y veo su sombra y me doy cuenta que la sombra es una copia, un reflejo, no es el verdadero caballo. Esto me va, digamos, generar una crisis existencial porque me voy a dar cuenta que todo lo que he creído en mi vida es una mentira. Si queremos comparar esta sensación, podríamos recurrir a una película bastante conocida, Matrix o Matrix, lo que siente Neo cuando se da cuenta que toda esta realidad es una ilusión. Eso no nos pone feliz porque por ejemplo, nosotros solemos creer que la realidad existe. Si nos damos cuenta que la realidad es una ficción, eso nos produciría un conflicto no solamente cognitivo, sino también existencial. Sin embargo, en algún momento, esta persona que ha salido y ha conocido la verdadera realidad, ha conocido al caballo y ve que la sombra es una copia, va a recordar a sus antiguos compañeros de caverna y va a sentir pena por ellos, porque ellos siguen creyendo que el caballo es la sombra del caballo. Entonces va a decidir volver. Esa persona vuelve y se pone o se sienta en su lugar anterior. Entonces de pronto van a ver pasar una sombra de caballo y todos sus compañeros que siguen encadenados van a decir, mira, un caballo. Y esta persona que ha conocido la verdadera realidad va a decir, se equivocan, no es un caballo, es la copia de un caballo, la sombra, el reflejo. El verdadero caballo está saliendo de esta caverna. Pero como estas personas de la caverna que aún han permanecido cautivas no tienen esa experiencia, le van a decir, ¿qué estás hablando? Esa sombra es el caballo. Bueno, se entiende la actitud de estas personas, de estos cautivos, porque creen
en lo que han visto nada más. En cambio, la persona que ha salido de la caverna ha percibido la verdadera realidad. Entonces estas personas no van a creer. Pensemos que en estos momentos, ¿no?, alguien les dice a ustedes que esta realidad no existe, que ese cerro que tú has visto, que ese parque, que ese árbol no existe. ¿Le creerían ustedes? No. De esa manera también actúan las personas que están cautivas en la caverna. Y Platón dice además, si estas personas que no han conocido la verdad, que creen que el caballo es la sombra del caballo, pudieran asesinar a la persona que ha conocido la verdadera realidad, ¿lo harían o no?, le preguntan a Glaucón, que es el interlocutor en el diálogo de la República. Y Glaucón le dice que sí. Y así termina la alegoría de la caverna, que las personas que no conocen la verdad matan a la persona que sí ha conocido la verdadera realidad. No hay que ser muy saurí, ni sagaz, ni perspicaz para darnos cuenta que la alegoría de la caverna es la historia de Sócrates. Sócrates habría sido aquel que conoce la verdadera realidad, vuelve a querer transmitirle esa verdad a Atenas y Atenas lo condena dándole la cicuta. Ahora, lo que hace Platón en lo que queda del siglo en el libro 7, de la República, es interpretar la alegoría de la caverna. Entonces yo les voy a dar a conocer esta interpretación que hace el mismo Platón en el siguiente esquema de la pizarra. En ontología, ¿qué nos está diciendo Platón? Platón nos está diciendo que existen dos mundos. Tenemos, por un lado, claro, en la alegoría de la caverna podríamos decir, tenemos la caverna y la realidad exterior. Pero Platón dice, es una alegoría, es una metáfora. En realidad yo te quiero decir que la caverna es el mundo sensible. Y la realidad exterior, la verdadera realidad, es el mundo de las ideas. ¿Por qué el mundo sensible tiene ese nombre? Porque, diría Platón, existen cuerpos sensibles. O sea, cuerpos que tú puedes percibir con tus sentidos. Ejemplo, yo en mi vida he visto varios caballos. ¿Estos caballos son cuerpos sensibles? Sí, porque los percibo con mi sentido. Caballo 1, caballo 2 y caballo 3. En cambio, en el mundo de las ideas, y por eso se llama, o tiene este nombre, existen ideas, ¿no? Ideas. Entonces, lo que quiere decir Platón, y vamos a ponerlo acá abajo, es que, primero, yo percibo estos caballos, ¿no? Lo percibo por mis sentidos. Veo los caballos. Uno, ¿no? Ahora, ¿yo podré ver una idea? Dice Platón. No, yo accedo a las ideas por mi intelecto. Y por eso, en algunos manuales dice, o le ponen este mundo de las ideas, mundo inteligible. ¿Qué quiere decir el mundo inteligible? Mundo al cual accedo a través de mi intelecto. Esta anécdota quizás le sirva para poder clarificar esto. Diógenes el Cínico, filósofo que vamos a ver la siguiente semana, se acercó a la academia de Platón y le dijo, Platón, yo he visto caballo 1, caballo 2 y caballo 3, pero nunca he visto la idea de caballo. Platón le respondió, nunca vas a ver una idea de caballo, vas a entenderla por tu razón. Sí puedes ver un caballo, pero no vas a ver la idea de caballo. Punto número 1. Punto número 2, que según Platón existen muchos caballos. Hemos percibido varios caballos, varios árboles. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la pluralidad está en el mundo sensible. En cambio, la idea de caballo es única. Solamente hay una idea, vamos a poner acá, idea de caballo. Y sucede, y esto es clave, jóvenes, que la idea de caballo es la esencia de todos los caballos. Ejemplo, ¿cuántas pizarras han percibido en su vida?
Por ejemplo, yo cuando estaba en el kinder, en el jardín, vi una pizarra, en la primaria vi otra pizarra, en la secundaria otra pizarra, en la pre otra pizarra, en la universidad otra pizarra. 5 pizarras. ¿Cuántas ideas de pizarra existen? Una. Y si me preguntan, desde la filosofía de Platón, ¿cuál es la esencia de todas las pizarras que yo he visto? La idea de pizarra. Lo mismo, yo he visto muchas puertas, pero la esencia de las puertas es la única idea de puerta que hay. Muy bien, segundo dato importante. Tercer dato importante, que en el mundo sensible, los caballos sensibles, ¿no?, son cambiantes, o sea, cambian. Un caballo nace, crece y muere, precisamente cambian porque son temporales. Y puesto que son temporales, estos caballos son imperfectos. En cambio, en el mundo de las ideas, la idea de caballo no cambia, es inmutable. Y ese inmutable no cambia porque es eterna. Y puesto que es eterna, es perfecta. ¿Qué les quiero decir? Que si en el siguiente examen les formulan la siguiente interrogante: ¿cuál de los dos mundos para Platón es temporal, cambiante, imperfecto? El mundo sensible. El mundo de las ideas es lo contrario. Perfecto, inmutable y eterno, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, quiero subrayar esto, lo clave. La idea de caballo es la esencia del caballo, ¿no? O sea, las esencias de las cosas, diría Platón, se encuentran en el mundo de las ideas. Segundo punto importante, que primero existe la idea de caballo y luego existen los caballos que vemos en este mundo. Y lo tercero, que además fue una pregunta de examen de admisión, que los caballos del mundo sensible imitan la idea de caballo. Participan, o sea, las cosas de este mundo existen si están en cierta participación, si imitan la idea de caballo. Por eso Platón es claro al concluir que este mundo en el cual vivimos es un mundo aparente. En cambio, el mundo de las ideas resulta ser el mundo verdadero. Ahora, quiero evitarlos de una confusión. Alguna vez me han preguntado algunos alumnos: profesor, o sea que para Platón no existe este mundo, porque este mundo en el que vivimos es el mundo sensible, la caverna. O sea que para Platón no existe este mundo. Platón no dice que este mundo no existe. Vean la pizarra, existen dos mundos. Lo que está diciendo Platón es que este mundo sensible existe en tanto participa del mundo de las ideas, ¿no? Y por eso aquí es clave la metáfora de la sombra. Les pregunto a ustedes, ¿mi sombra existe? Sí, muy bien, pero mi sombra existe gracias a que yo existo. Si el día de hoy me atropella el carro, no es que mi sombrita va a seguir el día de mañana dando clases en la pre, o mi sombra va a venir la siguiente clase a impartir la clase del ciclo virtual. Si muero yo, muere mi sombra. Mi sombra existe porque participa de mí. Lo mismo ocurriría con los caballos. Los caballos que yo veo en el Parque de las Leyendas existen gracias a que participan de la idea de caballo. O sea, para Platón no es que exista solamente un mundo, sí existe ese mundo, pero este mundo depende del mundo de las ideas. Y eso es lo primero y bastante importante, porque esto va a criticar Aristóteles, que señala la alegoría de la caverna. Existen dos mundos. Aunque en gnoseología Platón también nos va a decir algo, y es lo que vamos a ver en el punto número 2. ¿Qué nos está diciendo Platón en gnoseología? Que existe la doxa y la episteme. No se asusten con estos términos griegos, simplemente reemplacen doxa por opinión. La doxa es la opinión y la episteme es el conocimiento
verdadero. Y hay un dato más acá importante. Para Platón, quienes tienen opinión se basan en los sentidos. En cambio, los que tienen episteme se basan en la razón. Muy bien. Pongo un ejemplo, profesor. Supongamos que un niño ha visto solamente caballos blancos. Y cuando va al colegio, se topa con un niño que solamente ha visto caballos negros. Va a haber un debate. ¿Los caballos de qué color son? El primer niño va a creer que son blancos porque solamente ha visto caballos blancos, y el segundo va a creer que son negros porque solamente ha visto caballos negros. Doxa. Cuando nos basamos en los sentidos, estamos en la caverna, tenemos opiniones. En cambio, cuando estos niños o uno de ellos crezca y entienda que lo esencial de un caballo no es el color, porque el color puede cambiar, lo esencial de un caballo es tener, por ejemplo, 4 patas, va a llegar a la esencia del caballo, al episteme del caballo, o sea, mediante la razón. Entonces, doxa, sentidos, opinión, episteme, conocimiento, razón, ¿no? Eso es algo clave de Platón, que en realidad está siguiendo la senda de Parménides. Sentidos nos llevan al error y la razón nos lleva a la verdad. Aunque también quisiera agregar esto, es pertinente, creo yo, para Platón el conocimiento es, pregunta de examen de admisión, reminiscencia. De nuevo, no se asusten con esta palabra griega. Reminiscencia es recordar. Para Platón el conocimiento es recordar. ¿Cómo así? A ver, veamos esto, ¿no? El conocimiento es reminiscencia. ¿Qué es reminiscencia? Recordar. Para que me entiendan cabalmente esto, considero atinado explicar la antropología de Platón. Platón creía que el hombre es un alma inmortal, prisionera en un cuerpo. Eso en su separata dice que Platón defiende un dualismo ontológico: cuerpo, material, alma, inmaterial y eterna. Si el alma es eterna, y por ejemplo yo nací en el año 1989, ¿qué anduvo haciendo mi alma antes de este año? Lo que diría Platón es que mi alma ha estado en el mundo de las ideas, y mi alma ya percibió la idea perfecta de triángulo, de cuadrado, de un gallo, de un caballo, de un árbol. Lo que pasa es que mi alma cae a este mundo, y producto de ese golpe, mi alma olvida las esencias perfectas que captó en el mundo de las ideas. De modo tal que cuando yo estoy en este mundo y veo un caballo 1, veo un caballo 2 y veo un caballo 3, recuerdo la idea de caballo perfecta que he visto en el mundo de las ideas. En ese sentido, el conocimiento es recordar. Si se dan cuenta, lo que está haciendo Platón es darle fundamento a la frase socrática: conócete a ti mismo. El conocimiento está en tu interior. ¿Y por qué está en tu interior? Porque tu alma es eterna y ya vio la verdad en el mundo de las ideas. Asimismo, una cosa que ha agregado esta separata es la famosa tripartición del alma, que también está en la alegoría de la caverna, pero también está en la famosa alegoría del carro alado que cuenta Platón en el Fedro. Esta alegoría simplemente dice que, imaginemos un auriga, ¿no? Una persona que está manejando una carroza y tiene 2 caballos, ¿no? Y tiene 2 caballos. Para Platón, el auriga es el alma racional. El caballo bueno que quiere seguir al auriga, o sea, quien maneja el caballo, es el alma irascible. Y ese caballo desbocado que quiere ir donde le da la gana, no donde el auriga quiere ir, es el alma concupiscible. Eso nos está diciendo Platón. Entonces vamos a poner acá, punto 4, la tripartición del alma. Tenemos un alma racional, un alma irascible
y un alma concupiscible. En el alma racional está la razón, por eso se llama alma racional. En el alma irascible está la ira y acá están los deseos, ¿no? O sea, claro, leído esto en la clave de la alegoría del carro alado, el alma racional sería el áuriga. Para Platón, la parte del alma que debe gobernar a todo el alma es la racional. La parte irascible no. Pensemos que una persona actúe de manera iracunda. Subo al bus de transporte público, alguien me pisa el pie y si soy iracundo, me peleo. Mi razón tiene que decir, a ver, Eleazar, estás en un carro que está lleno, entonces se entiende que eso puede pasar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando me dejo llevar por mis deseos, por mis emociones? Para Platón, aquella persona que es demasiado sentimental y se deja llevar por sus deseos, es como un áuriga que deja que el caballo lo lleve. O sea, yo no tengo claro dónde quiero ir, sino que me dejo llevar por ese caballo malo a donde quiere ir. En cambio, la persona sensata, la persona justa, su alma racional guía a ambos caballos. Tengo un deseo, pero me doy cuenta que ese deseo no es pertinente para mi vida, ¿no? Por ejemplo, comer mucho. Entonces mi alma racional debe dominar ese deseo de comer mucho. Entonces, Platón, digamos, funda lo que algunos llaman ética racional. ¿Qué parte de tu alma debe gobernar a toda? La razón, ¿no? Entonces vamos a poner acá ética racional. Es la razón la que debe gobernar la ira y la que debe gobernar nuestros deseos. El detalle es que para Platón la sociedad también tenía un alma. Entonces, si nuestra alma tiene tres partes en el plano individual, nuestra alma colectiva también tiene tres partes. La parte concupiscible, dice Platón, es el pueblo. La parte irascible son los guerreros. Y la parte racional son los filósofos. ¿Qué debe hacer el pueblo para Platón? El pueblo debe producir los bienes necesarios, producir los bienes necesarios. Es por eso que Platón no creía en la democracia, porque el pueblo tiene una función, no gobernar, sino más bien producir los elementos necesarios. Tampoco deben gobernar los guerreros. ¿Cuál es el fin de los guerreros? Defender la ciudad. ¿Y cuál es el fin de los filósofos? Gobernar. Porque así como ustedes han concedido y han aceptado que en el alma racional o en el alma humana debe gobernar el alma racional, en el alma social también deben gobernar los filósofos. Y eso es lo que se conoce como, vamos a poner acá, la política de Platón, y eso es lo que se conoce, pregunta de examen de admisión, como la teoría del filósofo gobernante. Y con esto, para terminar, les digo que Platón, como aristócrata, creía que debían gobernar los mejores. En el libro 6 de la República, Platón pone una metáfora interesante. Supongamos que estamos en un barco. ¿Quiénes deben gobernar en el barco? Quienes saben de navegación. No va a gobernar, dice Platón, el artesano. No va a gobernar el profesor. Va a gobernar quien sabe gobernar. Y en ese sentido, quien sabe gobernar son los filósofos. No va a gobernar el que sabe pelear, el guerrero. No va a gobernar el pueblo, que está dedicado a otras cosas. Deben gobernar los mejores. A pesar de lo lúcido que son, o lo interesante que son las ideas de Platón, su más grande discípulo lo va a cuestionar, y precisamente eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte del video. Aristóteles, jóvenes, sabemos ahora, estuvo en la academia de Platón entre los 17 y 37 años, o sea, 20 años de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas cosas de las cuales aprendió de filosofía, las aprendió de Platón. Sin embargo, esto para nada significa que las ideas de Aristóteles, digamos, suponían una mera copia y un mero eco de la filosofía del maestro, sino por el contrario, Aristóteles es un crítico muy lúcido de las ideas de Platón.
Y eso lo prueba en la famosa frase que está en el primer libro de la Ética Nicómaco: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. ¿Qué no entendía Aristóteles de la filosofía de Platón? Dijimos, para redondear lo que vimos en la parte anterior del video, que para Platón la esencia de un caballo no está en ese caballo. ¿Está dónde? En la idea de caballo, que está en el mundo de las ideas. Muy bien, Aristóteles no entendía cómo algo que es esencial dentro de una sustancia, el caballo, no está en el caballo, sino está en otro mundo. Por eso va a criticar esa externalidad de las ideas. Y por eso va a criticar este mundo de las ideas, diciendo que este mundo, la caverna, el mundo sensible, es el único mundo y es el verdadero. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Ontología. Este mundo es real y verdadero. Y además está constituido por substancias, ¿no? Y esto es lo que se conoce popularmente como la teoría de la substancia. ¿Qué es una sustancia para Aristóteles? ¿No? Una sustancia es un compuesto indesligable. ¿Un compuesto indesligable de qué? De materia y forma. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, un caballo, este caballo tiene materia, muy bien, tiene su cuerpo, pero también tiene su forma, la idea de caballo. Pero, y acá está la diferencia entre Platón y Aristóteles, este caballo es un compuesto indesligable de ambos elementos. O sea, no puede existir materia sin forma y no puede existir forma sin materia. Sin embargo, jóvenes, quiero precisar dos cosas. Que si uno le pregunta a Aristóteles qué es lo más importante entre forma y materia, Aristóteles sin dudar diría que son las ideas o la idea. O sea, la esencia del caballo, a pesar de que el caballo es forma más materia, es la forma, la idea. Entonces vamos a poner acá debajo de idea la esencia del caballo. Y segundo, que esta esencia son o es inmanente. ¿Qué quiere decir? Que la idea de caballo está dentro, del caballo. Entonces, para que me entiendan, quiero poner el siguiente ejemplo. Juguemos con nuestra mente. Supongamos, jóvenes, que tengamos en este ambiente de grabación a Platón y a Aristóteles. Y yo le pregunto a ambos cuál es la esencia de este lapicero. Platón me diría que es la esencia, o la idea, perdón, del lapicero. Aristóteles me diría que también es la idea de lapicero. Entonces, ¿dónde está, profesor, la diferencia tan celebrada entre Platón y Aristóteles? Que si yo le pregunto a Platón dónde se encuentra la esencia del lapicero, o sea, la idea, me diría en el mundo de las ideas. En cambio, si yo le pregunto a Aristóteles dónde está la idea del lapicero, me diría que está en el mismo lapicero, porque el lapicero es un conjunto indesligable de materia y forma. De ahí se explica el cuadro de Rafael. Platón y Aristóteles en el centro de la academia. Platón, ¿qué está haciendo? Señalando al mundo de las ideas. Lo esencial está en el mundo de las ideas. Aristóteles está diciendo no, lo esencial está en este mundo. Entonces la crítica de Platón o de Aristóteles a Platón no es una crítica radical, ¿no? No critica que las ideas sean las esencias de las cosas, sino dónde se encuentran las ideas. Otro concepto clave de la filosofía de Aristóteles es el de
movimiento. ¿Por qué? El problema del movimiento es un problema heredado, porque se recuerdan la segunda semana, Heráclito decía que el movimiento existe y Parménides decía que no existía. Entonces Aristóteles hereda este problema y tiene que dar una respuesta. Y la respuesta que da es la siguiente. Aristóteles dice que el movimiento se explica por los conceptos de potencia y acto. ¿Qué es la potencia? Lo que una cosa puede llegar a ser, ¿no? La posibilidad de algo. En cambio, el acto es lo que una cosa ya es, la actualidad. ¿Puede poner un ejemplo, profesor? Desde luego. Por ejemplo, una semilla de árbol de pino, ¿qué puede llegar a ser? Un árbol de pino. No va a llegar a ser un tigre. Tiene la posibilidad de ser algo, pero aún no es un árbol de pino. Cuando la semilla ya sea el árbol de pino, entonces acá tenemos al árbol. Otro ejemplo, profesor, por ejemplo, tenemos un huevo, esos huevitos que nosotros consumimos en casa, pero cuando está en la granja. Ese huevito puede llegar a ser un pollito, pero aún no lo es, diría Aristóteles. O sea, tiene la potencia de llegar a ser un pollito. Cuando ese huevito ya sea un pollito, estará en acto. Y no siempre la potencia pasa al acto. Cuando nosotros lo comemos, el huevito no llega a ser un pollito, sino llega a ser, digamos, de consumo o alimento humano. Si ese huevito tiene la potencia de algo, cuando ese huevito cambia a pollito, ahí está el movimiento. Por eso, y fue una pregunta de examen de admisión, el movimiento para Aristóteles es el paso de la potencia al acto. Aristóteles señala en la metafísica que solamente tenemos conocimientos cuando conocemos las causas. En ese sentido, Aristóteles dice que toda sustancia tiene 4 causas. ¿Cuáles son estas 4 causas? La causa, como señala en su boletín, material, aquello de lo que está hecho una cosa; la causa formal, la esencia de una cosa; la causa eficiente, lo que realiza una cosa; y la causa final, para qué sirve una cosa. Pongamos un ejemplo que está en el mismo Aristóteles. Pensemos en una escultura. En una escultura de la diosa Afrodita. ¿Cuál será la causa material? O sea, ¿de qué está hecha la escultura? De mármol. De mármol. ¿Cuál es la causa formal? El modelo de la estatua. El modelo de la estatua. ¿Cuál es la causa eficiente? ¿Quién hace la escultura? ¿Un carpintero? No, el escultor. ¿Y para qué sirve una escultura? Para el goce estético. Todas las cosas tienen 4 causas. Por ejemplo, ¿cuáles son las 4 causas de un edificio? Causa material, cemento, concreto. Causa formal, la idea que tiene del edificio, el arquitecto. Causa eficiente, ¿quién realiza el edificio? Obreros, maestro de obras, arquitecto, ingeniero civil. Causa final, ¿para qué sirve un edificio? Si es un nuevo pabellón de San Marcos, para el estudio. Si es un nuevo centro comercial, para comercializar bienes y servicios. Ahora, esta última causa es importante porque para Aristóteles todas las cosas siguen un fin. Fin en griego se dice telos, de ahí viene la característica de la filosofía de Aristóteles, que es teleológica. Vamos a apuntar eso, ¿no? Causa final. Esto quiere decir que la filosofía de Aristóteles es teleológica. O sea, las cosas siguen un fin. ¿Cuál es el fin del hombre, por ejemplo? La felicidad. Muy bien, otro concepto importante en Aristóteles es el del primer motor inmóvil. Para expresar, para exponer este concepto, quisiera basarme de un gráfico en la pizarra.
Por ejemplo, lo que nosotros llamamos mundo, Aristóteles lo llamaba cosmos. Lo más patente en el cosmos, según Aristóteles, era el movimiento. Sin embargo, cuando algo se mueve, algo le debe generar movimiento. Ejemplo, pasa una pelota y cruza, digamos, entre yo y la cámara. Entonces yo salgo y pregunto, ¿quién ha lanzado este balón? O sea, si en esos momentos un papel pasa encima de mi cabeza, yo pregunto, ¿quién ha lanzado ese papel? Porque el papel no se puede mover solo. Lo mismo, si yo veo movimiento en el mundo, eso quiere decir que alguien le ha generado movimiento. Ese algo, Aristóteles lo llama motor. Entonces, debe existir un motor que le dé movimiento al mundo, porque todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si el motor 1 está en movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro, debe haber detrás de él un motor 2. Y si este motor 2 está en movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro, debe haber un motor 3. ¿Aristóteles se va a dirigir ad infinitum en una serie infinita de motores? No, Aristóteles va a creer que en algún momento vamos a arribar a un primer motor inmóvil. A un primer motor inmóvil. ¿Por qué se llama motor, profesor? Porque le da movimiento a la serie de motores que le dan movimiento al cosmos. ¿Por qué inmóvil? Porque no recibe el movimiento de ningún motor anterior. Por eso Aristóteles creía que el primer motor inmóvil era el objeto de estudio de la metafísica. Acá está el objeto de estudio de la metafísica, que además es considerada para Aristóteles la filosofía segunda, sobre todo para distinguirla de la filosofía primera. La filosofía primera, dice Aristóteles, indaga sobre cosas sensibles, por ejemplo, la física. En cambio, la metafísica es la filosofía primera porque indaga las realidades que están más allá de las cosas físicas. O sea, para Aristóteles, quien indagaba sobre cosas sensitivas estaba en filosofía segunda, porque es más fácil, todo lo conocemos, dice Aristóteles, pero quien indaga sobre cosas que están más allá de lo físico, como un número, el primer motor inmóvil, la causa final del cosmos, está siendo metafísica y es la filosofía primera. Por eso no es para nada casualidad que Aristóteles defina a la metafísica como la ciencia que indaga sobre las primeras causas y principios, es decir, sobre el primer motor inmóvil. Y el último punto, que además es una novedad de esta separata, en la separata del ciclo anterior, 2018-2, no estaba este tema, es la concepción antropológica del hombre que maneja Aristóteles. Si aplicamos la teoría del ineomorfismo al hombre, yo soy una substancia como hombre, y soy un conjunto entonces de dos elementos, materia, gilé, y morfé, forma, ilemorfismo. ¿Cuál será mi materia? Mi cuerpo. ¿Cuál será mi forma? Mi alma. Lo que dice Aristóteles es que el alma tiene tres funciones. Recuerden, las tres partes del alma son de Platón. Las tres funciones son las que señala Aristóteles. Primera función y más elemental, la función, dice Aristóteles, vegetativa. La función vegetativa permite las actividades biológicas como la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Y sobre todo están en los vegetales. Por eso se llama, digamos, función vegetativa. La función sensitiva permite las sensaciones y el desplazamiento. Y también los deseos. Lo tienen los animales y los hombres. Y la función intelectiva, la más elevada y que además es exclusiva del hombre, permite razonar y pensar. Y solamente quería terminar diciendo que, si bien Aristóteles fue discípulo de Platón, él no comparte tanto esta infravaloración de los sentidos, sino que Aristóteles creía que los sentidos son importantes para el conocimiento.
Con todas estas ideas, ahora sí podemos ir a resolver las preguntas que están formuladas en su boletín. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a dar las claves de las preguntas bastante, digamos, de manera rápida. Primero, por el tiempo del cual disponemos, y segundo, porque he ido sugiriendo las claves en la pregunta, ¿no? Igual, si ustedes tienen alguna duda, pueden indicar en los comentarios de este video, ¿no? Muy bien, la pregunta número 1 sobre Platón nos pregunta, por ejemplo, la existencia de entidades inmateriales absolutas. Bueno, esas son las ideas, verdadero. Una cosa es bella porque participa, claro, participa o imita, también es verdadero. Es imposible que el alma exista sin el cuerpo, eso es silemorfismo, Aristóteles, así que es falso. El mundo sensible está dominado por el devenir, eso es verdadero. El que es inmutable es el mundo de las ideas. Por ende, la clave es la alternativa E. 2. La pregunta 2 hace referencia a que Platón, cuando no puede explicar un tema, recurre a cierta simbología. Eso es las famosas alegorías. La pregunta 3 dice: y ocurre así que siendo el alma inmortal y habiendo nacido muchas veces y habiendo visto todo lo que aquí como el Hade y todas las cosas, no hay nada que no tenga aprendido, con lo que no es de extrañar que también sobre la virtud y sobre las demás cosas sea capaz de recordar la teoría de la reminiscencia. Pero no hay ninguna clave que hable de la reminiscencia, entonces innato es algo parecido, ¿no? Ya tenemos el conocimiento en nuestra alma, innato, y tenemos que volver sobre ellos. La pregunta número 4 dice: en el ámbito nosológico, Platón considera que la ciencia solamente tiene que ver con objetos estables y permanentes, o sea, hay episteme sobre las ideas. La pregunta 5, en su tratado sobre la física, dice: Aristóteles define el cambio como lo característico de los seres naturales, como el poder para ejercer una transformación en un objeto, o la disposición para poder llegar a hacer algo. Esto es clave, disposición para poder llegar a hacer algo, eso es potencia. Aristóteles es el primero en distinguir entre 4 clases o causas o principios. Entre otras, destaca la causa eficiente. La causa eficiente refiere a la alternativa B. 7. Para Aristóteles la física se ocupa de sustancias dotadas de movimiento. Verdadero. Para Aristóteles sí existe el movimiento porque este es el único mundo. Establece primacía de la materia sobre la forma, al revés, como explicamos. 3. La filosofía primera trata de lo más universal, o sea, sobre el ser, sobre el primer motor inmóvil. Verdadero. Las esencias de las cosas pueden existir separadas, eso es falso. Recuerden que el hieromorfismo es un compuesto indesligable, o sea, no se pueden separar. Entonces la clave es la alternativa B. Y finalmente, en la pregunta número 8, acerca de un libro de Aristóteles sobre el alma, él señala en este libro que el alma es el principio de la vida para el hombre, es lo más elemental. Muy bien, jóvenes, hemos visto un periodo bastante, digamos, productivo en el sentido de que hay muchas ideas que podríamos comentar. Yo me he basado exclusivamente en responder y exponer todas las cosas que están en su separata. Pero si tienen alguna duda, no duden en escribir en los comentarios de este video. Nos vemos.